Entonces, ¿qué podemos decir de vectores? O bueno, más bien una pequeña aclaración antes de hablar de vectores sería esta de aquí. Tenemos por un lado los módulos, por otro lado las magnitudes. Cuando estuvimos revisando en el capítulo anterior, justo al final, la parte de cantidades, habíamos definido lo que es una magnitud, cómo se diferencia de una cantidad y de una dimensión. Una magnitud es el resultado de una medida, y por lo tanto, cuando hablamos de una magnitud, que es un valor numérico junto a una unidad, siempre estamos representando algo que podemos medir. Las magnitudes son algo que vamos a utilizar mucho en física, porque cuando estamos en física, lo que hacemos es hablar de magnitudes físicas y por lo tanto resultados de mediciones. El tiempo lo podemos medir, las distancias las podemos medir, la masa, la fuerza, lo que ustedes quieran. Generalmente es algo que sí podemos medirlo y por lo tanto sale como resultado de una medición. Es una magnitud. Tiene un valor con una unidad de comparación estándar que solemos definir. Entonces, eso es muy distinto en cambio de un módulo. Un módulo por sí solo es un valor adimensional solito, es un número. El 9 por sí solo sería un número, un módulo. 9 metros ya es una magnitud. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque en matemática, en la herramienta que vamos a ver es los vectores como una herramienta matemática. Los vectores pueden tanto tener módulos como pueden tener magnitudes. No habría ninguna diferencia en el aspecto matemático. Es decir, como herramienta, justamente salida de esta concepción, no tenemos ninguna distinción entre un vector que tiene un módulo adimensional y un vector que tiene una magnitud y representa una cantidad física vectorial. Nosotros en física, en cambio, utilizaremos prácticamente todos nuestros vectores serán en cambio en función de magnitudes, porque estamos representando algo que podemos medir. Entonces, nada más la distinción por el momento y en esta partecita que nos vamos a dedicar a vectores, que estamos viendo un pequeño capítulo de matemática dentro de física. En sí los vectores, como matemática, podemos tener vectores solamente adimensionales, vectores que representan un módulo, pero cuando ya regresemos a física, ahí únicamente tenemos que trabajar con vectores que representan magnitudes. Tal vez el único vector o el único tipo de vectores adimensionales que utilizaremos cuando ya regresemos a la parte física son los vectores unitarios, pero porque obviamente ellos se encargan de hablar sobre direcciones antes que ser un vector completo. Entonces, más o menos por ahí va esta pequeña aclaración. Entonces, ahorita voy a hablar de módulo o magnitud un montón de veces. A veces diré solamente el módulo o la magnitud por vagancia, pero recuerden que en la parte matemática nos podemos referir a cualquiera de estas dos situaciones al rato de estar hablando de una cantidad o de una cantidad con su respectiva unidad. Entonces, habiendo pasado por esta pequeña aclaración, ¿cómo podríamos definir un vector? Entonces, seguramente han revisado alguna de las definiciones de vector que son así un poquito extensas, que nos dice que un vector es un segmento dirigido que tiene módulo, dirección y sentido. Por el momento nos vamos a olvidar de todo eso. Lo que nos interesa para nosotros en un vector es dos cosas. Un vector para nosotros son dos cosas. Módulo o magnitud, ese es el un elemento, y el otro es dirección. Un módulo o magnitud que tiene dirección, eso es un vector. Tiene dos elementos y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tratamos cada uno de estos elementos. Ahora, ¿cómo podemos en cambio representar un vector? ¿Cómo podemos representarlo incluso en función de esta definición? Tenemos algunas opciones. La más directa, un gráfico. ¿Cómo le representamos a un vector gráficamente? Como tenemos aquí, la línea azul con la saeta azul, eso representaría para nosotros un vector. ¿Por qué? Porque es una definición que incluso se va justamente por la parte de la definición de un vector, porque la línea, la medición incluso de esta línea, representa el módulo o magnitud del vector, mientras que la saeta y la inclinación de la línea nos indica en qué dirección está apuntando el vector. Entonces, estos dos elementos los tenemos directamente en esta flecha. Ahora, una pequeña aclaración también respecto a las flechas. Una flecha no es un vector. Un tipo de flecha muy específico
es el que nosotros utilizamos para representar vectores, pero no es que las flechas son vectores. Por ejemplo, estas flechas que tenemos aquí, esta flecha roja, no representa ningún vector. Estas flechas verdes tampoco representan ningún vector. Simplemente recuerden, como con lo de la partícula. Nosotros teníamos que a una partícula la podíamos representar de una infinidad de formas. Nada más era para darnos la idea que estamos utilizando un objeto adimensional, ya sea una caja, un árbol, un estudiante. Todos esos para nosotros van a representar partículas. Acá, en cambio, un tipo de flecha muy específico, simplemente por la facilidad de que representa los dos elementos del vector, es que la utilizaremos a un segmento recto con una saeta que tiene cierta inclinación para representar nuestros vectores. No es que la flecha es el vector, sino nos representa el vector. Entonces, en ese sentido, tenemos esta pregunta de aquí que les quiero hacer a ustedes. ¿Acaso los ejes coordenados del plano XY o del espacio XYZ, los ejes, acaso son vectores? Porque nosotros vemos los ejes tienen ahí medidas, están indicándonos una dirección, incluso son segmentos rectos con flechitas. ¿Será que los ejes representan o no representan un vector? Entonces, voy a ponerlo en el chat como las preguntas de opción múltiple que solemos revisar. Voy a ponerle como una opción que sí es un vector. Voy a poner los ejes, si son vectores. Y la otra opción, los ejes no son vectores. Ayúdenme a votar por la que creen que es la respuesta en este caso. Si es que los vectores, si es que los ejes sí representan un vector o si es que no. Comenzamos bastante equilibrados. Veamos cómo va evolucionando la votación. Al menos unos 20 para poder continuar. Uy, creo que ya subimos de 20. Bien, de hecho en este caso la mayoría está justamente en lo correcto. Los ejes no son vectores, no representan un vector. Y claro, el inconveniente que podríamos haber tenido aquí es que nosotros vemos que los ejes tienen numeritos, representan cantidades. Podemos medir tanto magnitudes con ciertas dimensiones como simplemente valores adimensionales, que más o menos viene ligada a la primera parte de la definición de los vectores. Recuerden, módulo y dirección. El problema es que los ejes no representan una magnitud ni un módulo específico. Lo que hacen simplemente es estar graduados para poder nosotros acá medir otras cosas, unas líneas, segmentos, vectores. Eso sí, podemos utilizar los ejes para medir esos vectores, para medir esas líneas, para medir estas figuras, pero por sí solos no representan una medida específica. No podemos decir que el eje X tiene una medida de 20 metros dirigido al este, porque más bien el eje es únicamente una idea para ubicarnos respecto de las direcciones. Entonces es más bien una recta infinita hacia los dos lados, y lo mismo con los otros ejes. Entonces no son vectores. Se representan de una forma muy parecida. Tenemos una línea recta con saeta, pero no son vectores, exactamente como la mayoría me ayudó en la votación. Bien, entonces hay que tener cuidado de qué es un vector y qué no. ¿Cómo identificarlo? Básense en la definición. Módulo y dirección tiene los dos elementos, es un vector completo. Ahora, otra forma de representar vectores, esta tal vez no tanto en función de la definición, pero que también utilizamos bastante, es ponerles nombre. Entonces, cuando yo quiera hacer referencia a uno de los vectores en mis cálculos, no puedo ponerle la flechita, podría ponerle alguna equivalencia en función de alguna de las otras representaciones, pero lo más común es utilizarle por el nombre. Entonces, ¿cómo vamos a registrar el nombre de nuestros vectores? No hay muchas reglas aquí, básicamente podemos hacerlo como quieran. Si es que alguien quiere ponerle un nombre utilizando una letra mayúscula, puede hacerlo. Si es que alguien quiere utilizar la misma letra pero en minúscula, no es muy común en la parte matemática utilizar las minúsculas, pero sí, de hecho en física utilizamos varias letras en minúscula.
Si es que alguien le quiere poner un nombre completo, podríamos tener el vector Gabriel. No hay ningún inconveniente con eso. No es muy común, por lo que ya es un poco más extenso. Entonces, decir el vector A más el vector B me ocupa un espacio muchísimo más reducido que, en cambio, decir el vector Juan más el vector Gabriel. Nada más por cuestiones de espacio no es que sea algo muy común. Pero de ahí es completamente posible. Podemos ponerle nombres o palabras que no tengan sentido. Podemos ponerle nombre. Podemos ponerle el vector AXZ. Es completamente posible. Lo que sí hay que tener cuidado es cómo lo escribimos. Porque si nosotros ponemos que existe por ahí un vector A y queremos hacer referencia a ese vector A, no podemos simplemente escribir el nombre del vector. Esto de aquí no representa el vector A. Cuando sí estaríamos hablando del vector A, es como todos estos de aquí, cuando tenemos una flecha encima del nombre del vector. Ahí estamos hablando del vector A. No es lo mismo entonces dejarle al nombre por sí solo que al nombre con la flecha. El nombre con la flecha representa el vector completo, módulo y dirección. En cambio que solamente el nombre por sí solo sin flecha, ya vamos a ver para qué lo utilizamos. Pero sí lo utilizamos y por lo tanto tenemos que tener cuidado de cuál utilizamos. Son cosas distintas y por lo tanto estaremos hablando de operaciones diferentes dependiendo de cuál estaremos utilizando. Por ejemplo, si es que decimos que un cierto vector R es igual a 4 por el vector A, esa es una operación que estamos haciendo utilizando el vector completo, utilizando el vector A con módulo y dirección, para definir nosotros este vector R de acá. Y otra operación también posible que podríamos tener es el W es igual a 4 veces la A sin vector. Entonces, estas dos se parecerán mucho, pero son operaciones completamente distintas. Los resultados que obtenemos también son distintos y podrán estar definiendo distintos eventos, distintas cantidades. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos un vector, acordarnos de poner la flechita arriba, porque si no estamos utilizando alguna otra operación. Bien, pero en cambio, tenemos otra forma también para no tener que poner la flechita, al menos la idea de que existe otra forma, no la utilizaremos, al menos no a menudo, la cual es poner el nombre del vector, como está aquí, en negrilla. ¿Por qué se utiliza también esto? Es especialmente por libros, los que son un poquito más antiguos, no era tan fácil colocarle la flecha encima de las letras, y también en algunos otros casos simplemente por facilidad se suele todavía utilizar este método para nombrar vectores. Entonces, estos dos son equivalentes. Pueden ponerle al nombre del vector con una flecha arriba o al nombre del vector en negrilla. Los dos hacen referencia al vector completo, al módulo y la dirección. Y en cambio son diferentes, no es lo mismo hablar únicamente del nombre por sí solo, sin negrilla, sin flecha, eso ya representa otra cosa. Bien, entonces eso respecto a los nombres. Recuerden, si es que necesitan preguntarme algo o tienen algún comentario, me interrumpen nomás. Vamos entonces ahora a hablar sobre estos dos elementos que estamos diciendo que tienen estos vectores. Comencemos por el módulo, que es un poquito más simple. Entonces, el módulo o magnitud lo que representa es básicamente la longitud que tiene el segmento dirigido. Es decir, esta liñita que habíamos representado en el método gráfico, si nosotros le medimos, suponiendo que está a escala, lo que obtendríamos es el módulo del vector. ¿Cómo representamos este módulo? Justamente lo que estamos hablando hace un ratito, del vector A, el A con flechita arriba, el módulo de ese vector, simplemente vamos para referirnos al módulo por sí solo, es la letra A sin flechita. ¿Cuál es la operación que utilizamos para obtener el módulo de un vector? Es esta de aquí, es encerrarle al vector, ya esté con flechita o en negrilla, entre dos líneas verticales. Es parecido a expresar un valor absoluto, pero más bien a esta operación se le llama la norma. La norma del vector A es su módulo.
No nos vamos a centrar mucho en normas, eso utilizarán en álgebra y en cálculo, no, en cálculo no tanto, en álgebra y en materias posteriores, pero al menos por el momento tengamos claro que esta es la operación, que en este caso nos daría como resultado el módulo del vector. Eh, Bien, bueno, eso respecto al módulo, no hay mucha más complicación, simplemente representa un número, en caso de ser un módulo, representa una magnitud, en caso de tener unidades, y esta es la operación y cómo lo vamos a representar. En el que tenemos un poquito más de inconvenientes es con la dirección. Entonces, cuando hablamos de la dirección de un vector, tenemos el pequeño inconveniente de que la dirección, incluso expresada como un ángulo, tal vez no es tan directo saber cómo es que tiene que expresarse, porque alguno de ustedes podrá decir, bueno, yo para expresar la dirección de este vector, lo que les voy a decir es este ángulo que estamos formando aquí. Pongámosle algún valor, digamos que este ángulo mide 30 grados. Y por lo tanto, para ustedes o para algunos de ustedes, este vector f tiene una dirección de 30 grados. Para algún otro podrá decirnos que no le gusta esa forma de dar direcciones, que más bien cuando nosotros hablemos de la dirección de un vector, deberíamos utilizar el ángulo respecto de el eje y negativo. Entonces, este de aquí sería de 150 grados y nos diría que la dirección de f es 150. Alguien más podría decir que los dos son formas no muy convenientes de expresar la dirección, que cuando él da la dirección o él o ella da la dirección de este vector f, siempre lo hace respecto de una dirección en común que es 45 grados respecto del eje x positivo. Entonces, el ángulo que sería para el ángulo f, para la dirección del vector f, sería más bien este de aquí. 45 más 30, 75 grados. Sería la forma, según este punto de vista, correcta para dar el ángulo del vector f. Es decir, tenemos una infinidad de posibilidades. Tan solo serían 4 si es que nos vamos fijando por cada uno de los semiejes que tenemos en el plano. Y de ahí, si es que nos vamos inventando otros vectores como referencia, tenemos una infinidad de posibilidades para hablar sobre la dirección. Entonces, ¿cómo vamos a atacar este pequeño inconveniente? Simplemente dando normas, dando ciertas formas de representar los vectores, los cuales ya tienen algo definido y las cuales ya se tiene alguna forma, una regla para poder expresar la dirección del vector. Por el momento vamos a ver los del plano y posteriormente veremos las de las 3 dimensiones. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo nosotros podríamos representar la dirección de un vector? Esto no está tan rígido como la parte del módulo, eso es mucho más común. Por el momento, lo que podríamos hacer para hablar de la dirección de un vector sería utilizar el θ sub el nombre del vector. Entonces, si tenemos el vector A mayúscula, el θ sub A mayúscula podría representar el ángulo del vector A mayúscula, aunque de forma más general el unitario más bien es el que representa la dirección. Pero bueno, ya llegaremos a hablar sobre el unitario. Por el momento, veamos más bien las otras formas para representar vectores en función de su definición. Ya habíamos visto la gráfica porque recuerden, en la gráfica tenemos magnitud y dirección, directamente los dos elementos de la definición del vector. Otras dos formas para poder hacer algo similar son la representación polar y la representación geográfica. En estas dos, la diferencia principal es cómo expresan el ángulo, cómo expresan la dirección del vector en función de estas coordenadas. Entonces, veamos primero para la polar cómo podríamos hacer esto. Entonces, en caso de la dirección polar, ¿de qué se trata? Es de dar un valor, un ángulo, el cual nosotros vamos a medir necesariamente respecto al eje x positivo.
Siempre que estemos intentando expresar algún vector en su representación polar, la dirección polar, el ángulo expresado en polares, tendrá que estar medido respecto del eje X positivo. Pero aún con eso tenemos dos posibilidades. Desde el eje X positivo, para llegar a este vector A de aquí, tendríamos al menos dos posibilidades. Podríamos tener este teta sub A que tenemos aquí en el gráfico. Sería un ángulo que estamos midiendo desde el eje X hacia mi vector. Pero también podríamos tener todo este otro ángulo de acá. Hagámosle el phi sub A. Y cualquiera de los dos serían ángulos que nosotros estamos obteniendo al medir nuestro ángulo desde el eje X hacia nuestro vector, el uno directamente hacia arriba del eje X y el otro hacia abajo del eje X. Los dos dan la misma posición, los dos serían adecuados para expresar el ángulo polar de este vector A mayúscula, pero necesitamos algo para poder diferenciarlos cuando estamos utilizando y cuando estamos utilizando el otro. ¿Cómo vamos a poder diferenciarlos? Más o menos cuando vimos las posiciones en la recta sucedía algo similar. Pues si es que en una recta horizontal como esta o inclinada de cualquier otra forma, respecto de nuestra referencia, nuestro sistema de referencia, nuestro punto cero, o en este caso, respecto del eje X positivo, nosotros teníamos solamente dos opciones, o nos íbamos hacia la derecha o nos íbamos hacia la izquierda. Habíamos dicho que esto se trata del sentido dentro de la recta. Aquí lo mismo, el irnos hacia arriba del eje X o hacia abajo del eje X positivo es el sentido de giro que vamos a tener para nuestros ángulos. ¿Cómo diferenciábamos estos dos sentidos? Les asignábamos un signo a cada uno, porque justamente los signos son binarios. El sentido en una recta es binario. Aquí lo mismo, el sentido para nuestro ángulo es binario, tiene dos posibilidades y nada más. Entonces, otra cosa que es binario, justamente los signos. Aquí diríamos, por ejemplo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Aquí hacemos algo similar, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. O dicho de una forma un poquito más completa, desde el eje X girando en sentido antihorario, le asignamos el signo positivo. Desde el eje X en sentido horario, por ejemplo, si aquí están las 3, luego estarán las 4 por aquí abajo, en sentido horario, en cambio es el signo negativo. De ahí ya tenemos la posibilidad de expresar nuestro ángulo polar, cualquiera de estos dos, y ya ahorita estarían diferenciados. Si es que queremos llegar a esta posición, a esta dirección del ángulo A, podemos utilizar más este ángulo agudo de aquí, o menos este ángulo de más de 270 grados de acá. Los dos llegan al mismo punto, los dos llegan a la misma dirección y podremos entenderlos utilizando el sentido adecuado, cualquiera de los dos. Bien, entonces ahora sí, ya sabemos cómo expresar la dirección en polares. Finalmente, cómo utilizamos la representación completa, sería de esta forma. El vector A, completo con flechita, es igual. Esto es importante porque esta es una forma de representarle al vector. Recuerden el nombre con la flechita arriba. Es una representación del vector A. Esta de acá es otra representación. Estas son representaciones diferentes, o al menos en diferentes términos, con diferentes reglas, pero son equivalentes, son iguales. Entonces el vector A es igual a esta otra forma de representar el vector A, que es igual a este gráfico de acá para representar el vector A, que será igual a la representación geográfica del mismo vector. Pero es importante tener este símbolo de aquí. Si es que alguien me pone A y entre paréntesis el módulo de A y el ángulo de A, aquí lo que están expresando es una operación entre dos vectores, el vector A y aparentemente aquí otra vez el vector A, pero esto es una operación. Lo que tendríamos que tener para asignar que el uno es igual al otro, debería ser una igualdad. Pero bueno, ¿cómo le ponemos entonces? Entre paréntesis
y separados por coma es suficiente. A mí me gusta un poco más el punto y coma porque es más visible. El módulo o magnitud del vector A y del otro lado el ángulo polar, directamente, sin ningún otro símbolo, sin ninguna otra indicación. Si es que en algún momento ven, entre paréntesis, algún módulo o magnitud, coma o punto y coma, un ángulo, eso estará representando un vector en polares. Y directamente ya sabríamos este ángulo, dependiendo del signo que tenga, simplemente es el ángulo que debemos girar desde el eje X positivo y en la dirección apropiada. Y listo, eso sería entonces nuestra forma para poder representar vectores en la representación polar. Tengan en mente que para un mismo vector tendríamos dos formas correctas para poder hacerlo en polares. Como vimos un ratito, tendríamos también este ángulo phi sub a, y por lo tanto sería completamente igual cualquiera de los tres, estas dos en polares, a punto y coma menos phi sub a. Las dos son formas correctas para expresar nuestro vector en la representación polar. Esta es otra representación y por lo tanto tiene que tener el igual entre cualquier otra representación. Bien, entonces esa es la forma polar de representar vectores. Ya vamos a repasar un poquito al respecto, pero de una vez veamos la representación geográfica en dos dimensiones. Que ya de paso, la representación polar únicamente es cuando estamos hablando del plano. No podemos utilizarla en el espacio. Más o menos podríamos utilizarla en la recta, pero no, más bien en el plano es cuando utilizamos representación polar. En el espacio, en tres dimensiones, hay algunos otros métodos que se parecen en algo a esta representación polar, pero ya no es polar, no existe la representación polar en tres dimensiones. En cambio, la geográfica o cardinal sí existe de las dos formas. Tenemos una forma geográfica, es la que vamos ahorita a ver para el plano, para las dos dimensiones, y después veremos los cambios al menos que le haremos a la regla para expresar vectores en tres dimensiones. Entonces, si hay otro método que se llama geográficas, cuando estemos en tres dimensiones cambia un poquito, pero la idea es más o menos la misma. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en dos dimensiones para poder hablar sobre nuestra dirección geográfica? Pero en la dirección nada más, la mitad del vector. ¿Cómo expresamos la mitad del vector en esta forma de representación? Tenemos que considerar que el plano, XY por ejemplo, está dividido en estos cuatro cuadrantes y que cada cuadrante se encuentra entre dos subejes y por lo tanto que cada subeje representa un punto cardinal. Entonces diríamos que lo más común, lo más directo que podríamos decir es que hacia la derecha está el este, entonces el que está hacia la derecha es el más x, y para la representación geográfica el más x va a representar el este, que lo únicamente con la y mayúscula. De ahí para los otros, bueno, obviamente si es que el este está hacia el más x, el contrario hacia el menos x estará el oeste, que representamos con una letra O mayúscula. Ahora, en los otros, em, el eje Y positivo, el semieje Y positivo, lo que realmente representa es arriba. Y arriba no es lo mismo que al frente, pero cuando estemos en dos dimensiones, son más o menos como que los más cercanos. Si es que a este plano nosotros le tumbamos y le dejamos encima del suelo, entonces el de aquí, el Y positivo, sería el que estaría apuntando hacia el norte. Así lo vamos a utilizar en dos dimensiones. El Y como si es que estuviera apuntando al norte y por lo tanto el contrario, el menos Y, sería el que está apuntando hacia el sur. Entonces esto es por convención, porque nos hemos puesto de acuerdo para poder poner la regla de las geográficas que los ejes apuntan de esta forma. Seguramente si es que en algún otro libro les plantean alguna otra regla, obviamente eso ya es porque se van poniendo de acuerdo de una forma un poquito distinta, pero para nosotros aquí, al menos en física de nivelación, utilizamos esta norma de aquí, norte al más y, este al más x. Ahora, ¿cómo expresamos nuestros ángulos utilizando esto?
Simplemente vamos a fijarnos en cuál de los cuadrantes se encuentra nuestro vector. Si es que hay un vector que está en el primer cuadrante, entonces digamos que es un vector que está entre el norte y el este. Si encontramos algún vector en el tercer cuadrante, decimos que está entre el sur y el oeste. Y utilizamos justamente dos de estos puntos cardinales, los que van armando cada uno de nuestros cuadrantes, para expresar la dirección de nuestro vector. Pero aún así nos faltaría ser un poco más específicos dentro de cada cuadrante. Y por lo tanto vamos a utilizar ángulos entre 0 y 90 grados para ser más específicos dentro de cada cuadrante. Como obviamente entre cada cuadrante podemos tener máximo 90 grados, entonces solamente necesitamos alguno de estos dos. No les vamos a poner signo, no les vamos a utilizar la misma regla de hace un rato para el sentido de giro del ángulo, porque aquí el sentido de giro, el sentido de cuál vamos a manejar el ángulo, lo vamos a expresar con los puntos cardinales. Del norte al este, un cierto ángulo, o del este al norte, un cierto ángulo, y así más o menos en cada uno de los cuadrantes. Podemos expresarlo con los puntos cardinales. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Por ejemplo, tengamos este vector h, del cual conocemos este vector θ de aquí, que se forma entre el eje y positivo y mi vector h. ¿Cómo expresaríamos entonces este vector en representación geográfica? Le podríamos poner de esta forma. El vector h es igual. Se parece mucho a las polares, iguales entre paréntesis, igual le separamos a los dos elementos módulo o magnitud y dirección con una coma o un punto y coma. El módulo es igualito que en la anterior representación. Lo único que va a cambiar es cómo expresar el ángulo, la dirección geográfica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Recuerden, ya que estamos en un cuadrante determinado, ponemos esos dos puntos cardinales. Estamos entre el norte y el este. Y en el centro ponemos justamente el ángulo que vamos a girar desde el primero hacia el segundo. Es decir, en este caso, desde el norte hacia el este, desde el norte que es el Y positivo, hacia el este que es el X positivo, tenemos que girar este ángulo θ. Desde el norte giramos θ grados hacia la derecha, hacia el este, y ahí hemos llegado a nuestro vector h. Entonces, norte, θ grados, este. Y ya está. Es la forma de representar nuestros vectores utilizando la representación geográfica. Es un poquito más extensa que la polar. Recuerden, en la polar solamente poníamos un ángulo por sí solo, a lo mucho utilizábamos un signo y con eso era más que suficiente. En este caso tenemos que agregar unos dos elementos adicionales. En lugar del signo ponemos los puntos cardinales, eso ya de paso nos define directamente en qué cuadrante estamos y por lo tanto los ángulos que utilizaremos serán únicamente entre mayores a 0 y menores a 90 grados. Listo, entonces vamos a practicar un poco al respecto y ahí me dicen si tienen alguna duda. Creo que esta es, sí, esta está vacía. Veamos si me deja compartirle. Ya, aquí está. Bien, parece que sí funcionó. Bien, vamos a practicar un poco entonces sobre estas dos representaciones con un poco de ayuda de también la representación gráfica. Vamos a hacer es utilizar este plano de coordenadas XY. Aquí vamos a dibujar unos vectores y vamos a comenzar a ponerlos en sus dos representaciones. Bien, entonces, por lo general, cuando nosotros hagamos gráficos, lo único que nos interesa del gráfico es la idea de la dirección. Es decir, solamente nos vamos a utilizar el gráfico del plano XY para tener una idea de en qué cuadrante están los vectores. Es decir, si es que un vector se encuentra a un grado del eje X,
no es del eje X positivo, del semieje, si el semieje X positivo, no es necesario que le pongamos literalmente a 1 grado medido desde el eje X. A 1 grado sería ahí. No es necesario que lo hagamos de esta forma porque generalmente los gráficos solamente representan la idea de en qué cuadrante, al menos en qué octante en 3 dimensiones, se encuentran nuestros vectores. Por lo tanto, tranquilamente yo podría hacer esto. Plantear aquí un cierto vector. Pongámosle de nombre el vector A minúscula. Y decir que todo este ángulo de aquí son 10 grados. Si cogemos un grabador o incluso esta reglita de la pizarra, vemos que 10 grados no son, porque 27 tengo aquí abajo, el complemento no son 10 grados, no está hecho a escala, pero nada más es porque justamente es para darnos una idea. Igual para el módulo o magnitud, no es que vamos a coger la regla y medir cuánto mide este segmento. Generalmente no tenemos hechos nuestros gráficos de escala y por lo tanto no podremos simplemente coger algún instrumento de medida y obtener los datos de estos gráficos. No hay cómo hacer eso porque normalmente no trabajamos de escala. Incluso si es que tuvieran algún gráfico en alguna de las pruebas, no es que simplemente tienen que coger y medir en la computadora o ponerles graduadores, porque eso no va a funcionar. Seguramente no coinciden con los datos reales del ejercicio, sino simplemente son para darnos alguna idea de algunos datos numéricos. Entonces, como por ejemplo en este caso, tenemos el vector A, del cual conocemos que el ángulo que forma con el eje Y positivo son 10 grados, y pongámosle que tiene un módulo adimensional de 101. Bien, entonces en función de esa información queremos representar el vector A de las dos formas que acabamos de ver, en función de la representación polar y la representación geográfica o cardinal también se le puede llamar a la geográfica. En este caso está bastante directo. El ángulo polar que necesitaríamos, recuerden cómo se mide el ángulo polar, es siempre desde el eje X positivo. Entonces, este va a ser nuestra referencia, los ángulos del polar. Entonces, desde aquí, ¿qué ángulo necesitamos girar para llegar a este vector de aquí? Nuevamente, tenemos dos posibilidades. Podríamos utilizar este ángulo de aquí, llamémosle el teta sub A, o podríamos utilizar este ángulo de acá, el phi sub A. Estos no son nombres establecidos, simplemente son ahorita los que les quise poner. Bien, entonces, ¿podemos medir cualquiera de esos dos ángulos? Sí, ya tenemos información para hacerlo. Así que podremos expresar nuestro vector A con cualquiera de los dos. En este caso, hagámoslo justamente de las dos formas. Bien, esto de aquí vale 10 grados. Operaciones con ángulos sí tienen que tener bastante claras. Entonces, si es que esto de aquí vale 10 grados y nosotros en cada cuadrante tenemos 90, el teta sub A sería el complemento de 10, es decir, 80 grados. Normalmente eso no lo escribimos, pero bueno, en este caso pongámoslo aquí. El ángulo teta sub A más los 10 grados que están ahí como dato de color rojo, me completan un cuadrante, que es justamente el ángulo entre el X positivo y el Y positivo. Por lo tanto, el ángulo teta sub A sería de 80 grados. Del mismo color que está el ángulo. Y listo, con eso ya es suficiente para nosotros poder colocar este ángulo en nuestra primera representación de las polares. Podríamos poner que el vector A
En polares recuerden cómo se representa. Entre paréntesis, primero el módulo o magnitud. En este caso, de acuerdo a nuestros datos, teníamos una magnitud de 101 adimensional, un módulo de 101 adimensional, y el ángulo polar, uno de ellos, el que acabamos de calcular, es 80. ¿En qué sentido estamos girando para utilizar este ángulo de 80? Es desde el eje X positivo nos estamos yendo hacia arriba y por lo tanto eso tiene un sentido positivo. Podríamos dejarle solo como 80 sin signo, pero para darnos un poquito la idea, pongámosle más 80. Recuerden que este signo lo único que me va a representar es la dirección que yo estoy girando desde el eje X positivo. No representa qué tipo de ángulo es esto. No es que si yo tengo 80 grados hacia arriba u 80 grados hacia abajo, el menos 80 tengo que utilizarlo en mis cálculos, sino que simplemente recuerden esto, solo nos habla de la dirección, el sentido de giro. Esto es el ángulo, el signo es el sentido de giro. No nos habla del ángulo en sí, no nos está diciendo que un ángulo de 80 grados es mayor que un ángulo de menos de 80 grados, no, son simplemente direcciones diferentes en las cuales podemos girar respecto a nuestra referencia. Bien, pero también queríamos encontrar el vector A con el otro ángulo polar, que sería el verde de acá. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, teniendo en mente nuevamente que cada cuadrante tiene 90 grados, entonces este de aquí es 90, este de aquí son otros 90 y este de aquí son otros 90. Entonces, ¿cómo conformamos el ángulo verde, el teta sub A? Por ejemplo, una forma, siempre hay varias, el phi sub A, el teta sub A ya lo teníamos, el phi sub A lo podemos formar, el ángulo phi sub A, al sumar los 90 grados del cuarto cuadrante más los 90 grados del tercer cuadrante más los 90 grados del segundo cuadrante, hasta ahí son 270. Y por último le agregamos este ángulo de aquí, justo coincide con el ángulo, este rojo que teníamos como dato, 10 grados. Y tendríamos que el resultado para este ángulo phi sub A sería de 270 más 10, 280 grados. Recuerden, el ángulo es 280. El menos solamente nos va a indicar, o el signo que le pongamos, solamente nos va a indicar cómo giramos. El ángulo en sí es 280. Pero tenemos que ponerle un signo, de acuerdo a nuestras normas, para el ángulo polar. Desde el eje X hacia abajo, como comienza a salir este ángulo, o dicho de una forma un poquito más completa, desde el eje X positivo, girando en sentido horario, estamos desde las 3, llegando hasta las 12, entonces estamos avanzando en sentido horario, y eso tiene un signo negativo. Entonces pondríamos que otra forma de expresar el vector A, también válida, y todavía en representación polar sería 101 con menos 280 grados. Algo que se debería cumplir entre estos dos es que como entre ellos conforman una circunferencia completa, el teta sub A, más el valor solamente sin signo del phi sub A, entre los dos están completando una circunferencia, entonces igual aquí, al sub sin signos, solamente el ángulo 80 más 280, debería darnos una vuelta completa, es decir, 360 grados, si se cumple, así que parece que estamos bien por ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la representación polar? Veamos qué podemos decir de la geográfica. Entonces, lo mismo, vamos a poner a nuestro vector A en representación geográfica. El inicio es igualito,
Ponemos el módulo o magnitud y le separamos de la dirección en geográficas. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar la geográfica? Estamos en el primer cuadrante. Recuerden que eso significa que estamos entre el norte y el este. Estamos en el cuadrante noreste. Y eso lo escribimos aquí. Estamos entre el norte y el este. Pero también podemos ser más específicos. No solamente nos encontramos en el primer cuadrante, sino que podemos decir qué ángulo tenemos que girar desde el norte hacia el este para llegar a nuestro vector. Entonces, regresando al gráfico, ahora vamos a partir entonces del norte, del eje Y positivo, y desde el norte para llegar a nuestro vector, tenemos que girar justo este ángulo de 10 grados que tenemos aquí. Entonces, del norte, giramos 10 grados hacia la derecha, es decir, hacia el este, y hemos llegado a nuestro vector. Eso lo ponemos así. Desde el norte, vamos a girar 10 grados hacia el este, y hemos llegado a la dirección que queríamos establecer. Esta es la forma correcta de expresar nuestro vector A en geográficas. Ahora, si es posible, no está incorrecto, también lo entenderíamos, también podría asomarse de vez en cuando, que nosotros expresemos esta misma dirección de esta otra forma. Ya no desde el norte hacia el este, sino al revés. Desde el este hacia el norte. Que igual estamos en el cuadrante noreste, que igual vamos a dar una dirección desde un punto cardinal hacia el otro. Obviamente el ángulo no va a ser el mismo. Desde el este, desde la línea morada, hacia arriba. ¿Qué ángulo debemos girar para llegar a nuestro vector A minúscula? Justo es el teta, es decir, exacto, es 80 grados. Entonces, aquí podríamos ponerle, por ejemplo, para tener otra forma de representar nuestro vector en geográficas, este 80 grados norte. Las dos son correctas, las dos las entendemos, las comprendemos, pero es mucho más común utilizar la primera. Generalmente, cuando estemos trabajando en representación polar no, en representación geográfica, se suele utilizar, no es una regla, no es un acuerdo, simplemente es algo que se suele hacer por experiencia, por costumbre. Se suele dar el ángulo desde algún punto cardinal que nazca en el eje Y, es decir, desde el norte o desde el sur, hacia algún lado. Desde el norte un cierto ángulo al este, desde el norte un cierto grado hacia el oeste. Desde el sur hacia el este o desde el sur hacia el oeste. Generalmente es la forma en la que se acostumbra a utilizar las coordenadas geográficas. También entendemos esto, pero no es lo común. Algo similar sucede con las polares, aunque las polares es mucho menos estricto. Aquí sí es más habitual encontrarse cualquiera de las dos. Pero igual, cuando nosotros estemos hablando de la representación polar, generalmente el ángulo que se utiliza, por costumbre, no por regla ni porque esté mal el otro, generalmente es el ángulo que esté entre menos 180 grados y más 180 grados. Pongámoslo por aquí. Esto es por costumbre. El ángulo que esté entre menos 180 grados y más 180 grados. Es decir, el ángulo más pequeñito que encontremos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo pequeño de los dos polares? El teta sub a es más pequeño que el ángulo verde. Entonces, intentaremos, de lo posible, expresar en coordenadas geográficas, en coordenadas polares, con el teta sub a. Acá, en cambio, no importa la medida del ángulo, sino cuál es el que está más cerca, o más bien comenzando, desde un punto cardinal que esté en el norte o en el sur. Entonces, desde el norte, comenzando con el norte, esta sería más
más utilizada. También pongámosle como arriba. Por costumbre, aunque esta es un poquito más establecida, es mucho menos común que nos encontremos un ángulo en geográficas que parta del este o que parta del oeste. Comenzamos o medimos desde el norte o desde el sur, no tanto desde el este o del oeste. Bien, tendríamos entonces ya 4 formas correctas para expresar nuestros vectores, nuestro vector A, 5 si tomamos en cuenta el gráfico, que serían todas estas de aquí, teniendo en mente que tanto en las polares como en las geográficas hay una que es más predominante, es una que se utiliza un poquito más, nada más por facilidad, por hábito. ¿Alguna pregunta? Bien, hagamos un ejemplo más de esto. Bueno, uno cortito de estos mismos, uno igualito. Vamos a otro eje, a otro cuadrante. Entonces igual voy a hacer aquí un gráfico no a escala de un vector en el cuarto cuadrante. Voy a ponerle por aquí casi a 45 grados, pero recuerden, no está a escala. Esa no es información de nuestro vector. Tampoco la medida que vamos viendo con los cuadritos, por lo pronto, no está a escala, así que tampoco me da nada de información, sino lo que yo ponga aparte. Entonces a este vector le voy a poner de nombre el B minúscula. Y vamos a tener de datos que el ángulo de aquí, desde el y negativo hacia mi vector, todo este ángulo de aquí, sabemos que tiene una medida de 100 grados. Todo este ángulo. Y que el módulo adimensional del vector es 95. Listo. Entonces con eso debería ser más que suficiente para expresar nuestro vector en cualquier otra representación. Por el momento, polar y geográfica. Entonces, parecido a lo de hace un rato, el vector B minúscula, que si no tiene flechita arriba no es vector, tendrá que ser su módulo o magnitud, en este caso, módulo adimensional de 95, alguna separación, y el ángulo. En polares, ¿cuál es el ángulo que estaríamos queriendo utilizar? Recuerden, es el que medimos. Necesariamente desde el eje X positivo. 280. 280. 180. Sí, ese justamente es uno de los que podríamos utilizar. Decimos el rojo es uno de los que podríamos utilizar. O el tomate sería el otro. Y dependiendo de cuál vayamos a utilizar, tendremos dos signos diferentes. El tomate sería positivo porque está desde el eje X positivo hacia arriba. Y el rojo sería negativo, yendo desde el eje X positivo hacia abajo. Entonces, efectivamente, como nos dijo, me parece que Jen, desde aquí hasta el X negativo son 180 grados, más estos 100 de acá, el tomate sería 280. Uy. Y estaría correcto. Más 280 grados. Y listo. Pero ya que acabamos de decir que es un poquito más común utilizar el más pequeño, entonces también pongámosle al menos este rojo de aquí. Lo mismo, entonces vemos que el ángulo llano, todo esto de aquí, los dos cuadrantes, el tercero y el cuarto, forman 180 grados. Si a esos 180 les quito el 100 de aquí, me queda el ángulo rojo. Es decir, 180 menos 100 me quedan
80 grados aquí. 80. Ay, quedaron los mismos valores que el anterior. Bueno, y por lo tanto, sí, no quería. Bueno, sería de 95 con menos, porque estamos yendo hacia abajo, 80 grados. Bien, entonces esa sería nuestra forma polar para poder expresar este vector de minúscula. Y hagámosle igual de una vez rápidamente la más común para la expresión en geográficas. La primera parte es igualito, 95, punto y coma, coma. El ángulo que buscamos ahorita es este de aquí, que como ya vimos en el caso anterior, sería 10 grados el complemento de 80. Y generalmente el que buscamos es el que está topándole a nuestro eje Y, ya sea la parte positiva, ya sea la parte negativa, pero el que nos interesa es el que está topándole al Y. En este caso sería entonces, estamos en el cuarto cuadrante, es decir, estamos entre el sur y el este, y por lo tanto eso lo expresamos de esta forma. Estamos yendo desde el sur un cierto ángulo hacia el este, y en este caso el ángulo que acabamos de calcularle es 10 grados. Y listo, tendríamos la forma más común para utilizar las geográficas. Que este 80 grados sur también es correcto, sí, pero normalmente no se lo utiliza, es mucho menos común que con las polares. Entonces aquí, igual, este es el que sería un poquito más aceptado, un poquito más común, aunque este también está bien. ¿Alguna pregunta? Veamos otra forma de hacer esto mismo cuando tenemos datos distintos. Entonces ya les estuve insistiendo un poquito que normalmente los gráficos que manejamos no están a escala. Generalmente solo nos dan una idea de qué es lo que estamos haciendo y al menos de en qué cuadrante nos encontramos cuando trabajamos en 2 dimensiones. Pero no siempre va a haber alguno que otro caso muy específico en el cual sí tengamos algún gráfico a escala. En este caso va a ser justo lo que va a suceder. Este gráfico va a estar a escala. Es decir, cada uno de estos cuadritos va a tener su valor representativo. Al menos 2 cuadros. El ángulo no necesariamente porque estos no son muy cuadrados. Pero bueno, al menos los cuadritos de nuestro plano sí van a representar valores reales. Y en función de eso va a ir este vector de aquí. El vector C. Que justo llega a esta intersección entre estas dos líneas que tenemos marcando el plano. Bien, entonces únicamente con esto, sabiendo que esta escala respecto a estos cuadros, deberíamos poder encontrar nuevamente las dos representaciones del C en polares y en geográficas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como podemos medir los cuadritos, medir directamente la hipotenusa no está tan fácil, pero sí podemos nosotros incluirle este vector en un triángulo rectángulo, del cual ya vamos a poder utilizar geometría para ir sacando sus elementos. Entonces, por ejemplo, tendríamos 2 triángulos disponibles para hacer estas operaciones. Yo me voy a quedar con este triángulo de aquí. Si es que quieren hacerle con este triángulo de acá, da exactamente lo mismo, pero bueno, yo voy a hacerle con el de abajo. Voy a cerrarle, entonces voy a trazar el cateto horizontal. Voy a trazar también el cateto vertical. En función de esas medidas, vamos a determinar nuestro vector en polares y geográficas. Y obviamente sabemos que como este es paralelo al eje X, este otro cateto es paralelo al eje Y, incluso está dentro del eje Y, tendríamos aquí un triángulo rectángulo. Vamos a
ponerlo aparte. Pongámosle aquí. Podríamos ponerle nombres a las esquinas para trabajar de una forma un poquito más general, pero bueno, en este caso no lo voy a hacer. Vamos a nombrar alguno de los dos ángulos que tenemos aquí. Cualquiera de los dos me va a servir para determinar el ángulo de ambos métodos, pero en este caso voy a trabajar con el ángulo de arriba. Entonces este ángulo de aquí arriba, voy a poner un nombre, se va a llamar el ángulo 1. Bien, entonces de ahí vamos haciendo mediciones. En nuestro plano vemos que el de abajo tiene 3 cuadritos. Entonces ponemos aquí un 3 adimensional por el momento. Y aquí tenemos en cambio 4. Entonces lo mismo ponemos acá. 4 cuadritos adimensionales. En función de los dos catetos en nuestro triángulo rectángulo, ya podríamos calcular el valor de la hipotenusa. Entonces pongámosle nombre a la hipotenusa. Como representa el valor del módulo del C, vamos a dejarle como C sin flecha. Este es el módulo. Y diríamos que el módulo de C, en este caso utilizando Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Convenientemente estos son valores comunes y fáciles de resolver. Justo nos quedan en enteros la raíz cuadrada de 9 más 16, 25. Es decir que esta magnitud, este módulo adimensional sería 5. Listo, tenemos la primera parte. Eso Y también ahora podría ser queremos... por triángulos proporcionales, ¿no es cierto? ¿Perdón? Por triángulos proporcionales. Sí, sí. Bueno, más bien aquí solo le saqué el mismo triángulo. No sería un equivalente ni un semejante, sino es el mismo triángulo para no rayar aquí mismo, le saqué aquí aparte. Pero sí, también supongo que podría ser por eso. Bien, ahora necesitamos el ángulo. Para sacar el ángulo, como ya tengo la hipotenusa y los dos catetos, entonces con cualquier función trigonométrica me debería salir lo que estamos buscando. Pero para centrarme en los datos originales voy a utilizar la tangente. Entonces, para poner más o menos el procedimiento completo, diríamos que la tangente del ángulo 1 sería igual a cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4, pero como la tangente en sí no es lo que me interesaba, sino el ángulo, entonces saco a todo esto, le aplico la arcotangente. La arcotangente de la tangente del ángulo 1 se anulan y me queda solamente el ángulo. Y de este lado, solamente la arcotangente del 3/4. Entonces vamos a las calculadoras. Por cierto, les recomiendo que... uy. Les recomiendo que utilicen sus calculadoras físicas, no las calculadoras ni de la computadora ni el Excel. Yo sí lo voy a hacer en estos cálculos simples, la calculadora. Más adelante ya comenzaré a utilizar el Excel. Pero para ustedes sería más conveniente más bien irse acostumbrando a la otra calculadora, porque cuando regresemos en algún momento a las clases presenciales, lo que se les permite utilizar es justamente una calculadora básica y bueno, deberían estar acostumbrados porque sí es mejor estar más familiarizado con la calculadora que van a utilizar. En este caso, 3/4, 0,75, de eso, la arcotangente, en las calculadoras las funciones arco están con el shift, la función trigonométrica, entonces el arco tangente en las calculadoras es el que dice tangente a la -1. Y tenemos en este caso que mi calculadora está en grados, el resultado del ángulo en grados, 36,87.
3687, el ángulo 1. Y listo. Como de una vez queremos un cierto ángulo específico, recuerden, este es una partecita de lo que necesitamos. Este es este ángulo de aquí. Y yo quisiera, por ejemplo, el ángulo polar más pequeño. El ángulo polar más pequeño sería en este caso desde el eje X hasta el vector. Es este ángulo rojo de aquí. Pongámosle el θ sub c. ¿Cómo vamos a obtener θ sub c? En función del ángulo 1, lo único que nos falta es sumarle el cuarto cuadrante, sumarle 90 grados y ya tenemos el θ sub c. Pongámosle por aquí. El θ sub c, el ángulo θ sub c, sería de 90 grados más el ángulo 1, es decir, de 126,87 grados. Bien, de una vez lo que necesitaríamos para geográficas, de hecho ya lo tendríamos, porque si es que este representa el sur y este otro representa el oeste, desde el sur hacia el oeste lo que necesitamos girar es el ángulo 1. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Vamos poniéndole ya las respuestas. El vector C en las polares más comunes, utilizando el ángulo más pequeño, sería con un módulo de 5 y con un ángulo, el más pequeño en este caso está hacia abajo, es decir, sentido negativo hacia abajo, 126,87 grados. Y podríamos calcular el otro, pero vamos a dejarle así por el momento. En cambio, la representación geográfica, 5 con, estamos en el sur oeste, entre el sur y el oeste, el ángulo 1, es decir, 36,87 grados. Y listo. Tendríamos ya nuestras dos respuestas. ¿Alguna pregunta sobre esta otra forma para encontrar nuestra representación geográfica y polar? Normalmente yo les pido que subrayen la respuesta, entonces voy a hacer lo mismo. Listo. Entonces, eso al menos alguna idea general de cómo trabajar con estas dos formas de representación de nuestros vectores en el plano utilizando la definición. Bien, continuamos con algunas otras cositas. Por ejemplo, tenemos aquí la definición de igualdad de vectores. Podrá parecer algo innecesario, seguramente la igualdad es algo con lo que sí hemos trabajado ampliamente, pero aún así hagamos un poquito de hincapié en esto. Para que dos vectores sean iguales, necesitamos que se cumplan dos condiciones, necesariamente las dos simultáneamente. El vector A va a ser igual al vector B solamente si es que el módulo de A es igual al módulo o magnitud de B y además al mismo tiempo la dirección de A es igual a la dirección de B. Recuerden, aquí les puse como θ sub A, θ sub B, pero lo que más bien quisiera decir es la dirección de A. Esa es la que debe coincidir con la dirección de B. Estas dos simultáneamente, es decir, esto y esto, si no, no son iguales. Exactamente el mismo módulo o magnitud y exactamente la misma dirección. Bien, entonces igual pongamos un rápido ejemplo respecto a esto.
Y entonces podríamos decir, voy a definir unos dos vectores, luego otros dos. Ahora vamos a trabajar con el vector A mayúscula. Y el vector A mayúscula vamos a decir que es igual a, igual un módulo adimensional, pongámosle de 82. 82 y su ángulo polar digamos que es de más 60 grados. Eso es un vector. Voy a ponerle bien. Tendría que ser con esto aquí. Listo. Entonces el vector A, 82 con 60 grados. Otro vector, el vector B, mayúscula, va a ser igual a una magnitud, un módulo adimensional de 82 y un ángulo de menos 60 grados. Bien, comencemos con estos dos. Y para que esté correcto, me falta esto. Bien, tenemos estos dos vectores. Y la pregunta que yo les hago es, ¿acaso estos dos vectores son iguales? ¿Acaso el vector A es o no igual al... Escuché por ahí un sim. Alguien más que tenga tal vez la otra opinión. Creo que voy a ponerlo... No, No es dijo. igual. No es igual, no es igual. Ah, ya, no, exacto. No es igual. ¿Por qué no son iguales? Porque Por el aunque... signo negativo en 60. La orientación del ángulo por Exacto. el signo. Exacto. Cuando nosotros estamos hablando del ángulo polar, recuerden que una orientación, una dirección de más 60 grados polares está en el primer cuadrante. No es lo mismo que una dirección de menos 60 grados, que estaría en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, no es la misma dirección. Para que sean iguales, tienen que tener igualito el módulo, igualito la dirección, igualitos los dos elementos que conforman un vector. Entonces, aquí, aunque la mitad sí va por buen camino, 82 y 82 sí son iguales, por lo tanto, hasta ahí íbamos bien. El módulo de A sí es igual al módulo de B, esto sí se cumple. Pero en cambio, aunque estemos utilizando el mismo valor, aunque estemos utilizando un mismo ángulo de 60 grados, en este caso, el signo lo que me indica es cómo finalmente va a estar representada la dirección y por lo tanto, en este caso, la dirección de A no es igual, voy a ponerle así, la dirección de A no es igual a la dirección de B. Lo que significa que no son iguales. Bien, hagamos otro igualito de estos. Otros dos vectores. El vector C y D. En el caso del vector C, el vector C, pongámosle de 82 también. Módulo dimensional de 82. Y en este caso, en geográficas, vamos a ponerle de norte. Norte, 30 grados este. Faltan unos grados. Y el otro, el vector D, que ya le voy a corregir el nombre, es de también 82 de módulo adimensional. Y su ángulo, su dirección, sur 30 grados este. Bien, dejemos desde así. Y ahí sí estarían correctos. Y la misma pregunta. Entre estos dos, ¿se podría decir acaso que el vector C es igual al vector D? Igual así alguien que me responda. No, Exacto. no es No igual. es. Tampoco No, no lo es. Exacto. Todos los que me están ayudando, muchas gracias. No son iguales. No quiero moverle esto.
No son iguales en este caso tampoco. Por prácticamente la misma razón de hace un rato, el 82 sí coincide, hasta ahí íbamos bien. Estos dos sí son iguales. Pero aunque utilice el mismo ángulo aquí, recuerden que estamos incluso en diferentes cuadrantes. Noreste es primer cuadrante, sureste es cuarto cuadrante. Si ya no coinciden en cuadrante, mucho menos en la dirección específica, estos dos no son iguales y por lo tanto el C no es igual al D. Entonces, entre estos cuatro vectores, ¿cuáles sí podríamos decir que son iguales? El vector A y C y el B y D. Exacto, muchas gracias, Berto. Efectivamente, en este caso, aunque están representados de forma distinta, en este caso yo le usé polar para el A, en este caso lo utilicé geográfica para el C, igual, independientemente de qué método estemos utilizando para representar nuestros vectores, eso no importa. Para la igualdad lo que debe cumplirse es igual módulo, en este caso los dos tienen un módulo de 82 y la misma dirección. Un ángulo polar de 60 grados es equivalente a un ángulo geográfico de norte 30 grados este. Como estos dos sí están con mismo módulo y misma dirección, entonces ellos sí son iguales. Vamos a ponerles aquí abajo. El vector A sí es igual, coincide en los dos elementos vectoriales, módulo y dirección, con el vector C. Sí, también los otros justamente sucede lo mismo. Entre el B y el D nuevamente el mismo módulo adimensional y además menos 60 grados justamente hacia abajo del eje X. 60 grados se encuentra entre el sur y el este a 30 grados. Estamos hablando de el mismo vector, mismo módulo y misma dirección. El vector B sí es igual al vector C. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la igualdad? Bien, esto generalmente se utiliza en preguntas teóricas, tal vez no tanto en este capítulo, pero más adelante sí se les hace muchas preguntas de ¿este es igual a este? Recuerden que necesitamos para que sean iguales que coincidan en ambos elementos, exactamente el mismo módulo y aunque esté expresado de forma distinta, exactamente la misma dirección. Recuerden que aunque estén en la misma recta y en direcciones opuestas, ya no son el mismo vector, porque si es que están en direcciones opuestas en sentidos contrarios sobre una misma recta, ya no es la misma dirección. Bien, ahora esto de la igualdad justamente nos permite hablar sobre otro elemento que nos interesa respecto a los vectores, y es el hecho de que cuando nosotros estamos hablando sobre la definición de los vectores, recuerden que únicamente estábamos hablando de dos elementos. Al hablar de un vector, al definir un vector, lo único que tiene ese vector es módulo o magnitud y dirección. Son las únicas dos cosas que definen un vector y por lo tanto al vector, entre muchas otras cosas, no le interesa para su definición el punto en donde ha sido trazado. Es decir, yo al vector A lo puedo trazar aquí, como se encuentra. Recuerden, está en negrilla, así que está representando un vector. O lo puedo trazar desde el origen del sistema, o lo puedo trazar a continuación del B que está de esta forma, o lo puedo trazar a continuación del B que está desde el origen del sistema. Es decir, donde yo coloco mi vector, hacia dónde está el final de mi vector, no es algo que define al vector. Yo puedo trasladarlo tranquilamente como yo quiera, sigue siendo el mismo vector. Entonces, hay que tener un poco de cuidado al trasladar vectores. Recuerden que trasladar simplemente es cogerlo tal y como está y sin rotarlo, poder moverlo, poder trasladarlo donde nosotros queramos. Si lo rotamos, ahí sí ya estamos cambiando el vector. Pero si únicamente manteniendo los ángulos, manteniendo la dirección, lo trazamos en cualquier otro lado, lo movemos a cualquier otro lado, sigue siendo el mismo vector. Entonces, con eso en mente, queremos definir los vectores A, B, C y D, que están aquí ordenaditos, todos trazados desde el mismo punto, utilizando la información que tenemos de acá, parecido a los ejercicios que acabamos de hacer, solo que con datos un poquito diferentes.
Entonces, ¿quién me ayuda con el vector A? ¿Cómo podríamos expresar el vector A utilizando esta información? ¿Cómo nos quedaría en polares y en geográficas? Sí, Humberto. En polares podría quedar como el vector A es igual a, como no dice nada, A. punto- Estos de aquí son la magnitud. Sí, ya lo Entonces, vi. Sería 100, más 40. exacto. Esa es una forma para expresarlo en polares. Como este caso tiene unidades, aunque es una forma muy, muy general de utilizar unidades, ya sería una magnitud, entonces 100 unidades y más 40 grados. Exacto, ahí no está todavía bien. Ahora sí, el vector A, 100 Y en unidades, 40. coordenadas, el vector A es igual a 100 unidades, punto y coma, del este, 40 grados al sur. Exacto, sería una forma para poder expresar al sur, no creo, como el vector A está en el primer cuadrante. Al norte, al norte, al norte. Exacto. Bien, entonces como iba diciendo, gracias Artur, gracias Humberto. Entonces aquí estaría nuestro vector A definido de las dos formas. 100 unidades más 40 grados sería la forma más común de utilizarle en polares. Y en cambio 100 unidades, este 40 grados norte sería una forma de expresarlo en geográficas. Pero más bien vamos a dar la vuelta para estar un poquito más acorde a la forma más acostumbrada a utilizar gráficas. Pongámosle al revés, sería con el complemento. Norte 50 grados este. Sí está bien este 40 grados norte, pero recuerden, nada más es para tenerles más o menos de una orientación distinta respecto del eje X y esto respecto del eje Y. Bien, lo mismo con los otros vectores. ¿Quién me ayuda con el vector B? Ciento, 150 unidades, ¿Ya? más 160. Más 160 grados. Vamos a eh, analizar un poquito este ángulo polar de aquí. Recuerden que el ángulo polar, sí, Jan, Listo, 150, 150 unidades, punto y coma, 110 grados. 150 unidades con 110 grados. Me parece que este sí es correcto. Veámosle justamente cómo podríamos llegar a este resultado. Gracias. Bien, entonces nos toca hacer un poco de operaciones con ángulos. En este caso, por ejemplo, lo que tienen que tener en mente es que, ya que al vector yo lo puedo mover libremente como yo quiera, entonces también puedo simplemente a los ejes trazar ciertas paralelas en donde yo necesite. Es decir, a mi vector A de hace un rato, yo lo que podría hacer es dos cosas. Directamente moverla al vector A hacia el origen de mi sistema y me quedaría aquí ya en el primer cuadrante completamente. O si no, un poquito más fácil en este caso, sería trazarle un eje paralelo al X justo en su origen para poder ver directamente cuál es el ángulo que yo necesito. En este caso, el ángulo polar del vector A sería este de aquí, z sub A, y por alternos internos tendría un valor de 40 grados. Entonces, exactamente, habíamos dicho 40 grados hacia arriba del eje X positivo. Aquí tenemos que hacer un par de operaciones adicionales, pero más o menos la idea es la misma. Tenemos que el vector B sí cruza el eje X, aunque no tenemos tal vez tanta información como para directamente decir cuál es este ángulo de aquí. Entonces, algo que podríamos hacer es trazar un eje paralelo al X justo en este punto que es donde tenemos algo de información. Entonces, pongámosle aquí.
una paralela al eje X. Y bueno, ahí hay algunas formas que podríamos llegar al resultado, algunas más largas, algunas más cortas. De todas formas, el resultado debería ser igual. Por ejemplo, podríamos considerar que el vector B completo es necesariamente una línea recta y por lo tanto, el ángulo que se forma entre esos dos extremos respecto a este punto debería ser 180 grados. Entonces, al de 160, ¿cuánto le falta para completar el ángulo llano para estar entre los dos extremos del vector B? Sería este ángulo de aquí. Entonces, este pedacito de aquí, podríamos decir que son 20 grados. ¿Cuál era el ángulo que nosotros queríamos armar? Recuerden, el ángulo polar del B, ya sea que lo tracemos aquí abajo o ya sea que lo tracemos aquí arriba, no sería ese. Trazado aquí arriba sería este de aquí. Entonces estos dos ángulos azules son iguales. Pongámosle teta sub B. ¿Qué necesitamos para armar este teta sub B? Por ejemplo, geometría básica de física, decir que el cuadrante vale 90 grados. 90 grados del cuadrante, desde X hasta Y, más este ángulo chiquito de 20 grados, y nos da efectivamente 110. Y esa es la una posibilidad. Recuerden que de los dos polares, si alguien quiere, también podríamos utilizar el negativo. Pero bueno, por el momento podríamos dejarle más bien como 150 unidades con 110 grados. ¿Cómo sería en cambio la representación geográfica? El ángulo geográfico. Norte 20 grados oeste. Exacto. Norte 20 grados oeste. Y perdón, no vi quién me ayudó, pero muchas gracias. Eso efectivamente es nuestra respuesta. Entonces, nuevamente, como acabamos de calcular este ángulo rojo de aquí, desde el norte, desde el Y positivo, nos vamos 20 grados hacia la izquierda y esa sería la representación geográfica. Dependiendo de los datos que tengamos, puede ser que sea más fácil expresarlo en polares, puede ser que sea más fácil expresarlo en geográficas o cardinales, pero son básicamente el mismo ángulo. Y con alguna que otra operación adicional ya podríamos llegar fácilmente a la otra forma de expresarlo. Generalmente se utiliza un poquito más, o yo al menos utilizo bastante más lo que es la representación polar. La geográfica no tanto, pero bueno, ya saben cómo se utiliza. Vamos con el vector, bueno, vamos a saltarnos del C. Creo que simplemente para que le hagan mentalmente, voy a ir al vector D porque hay algo interesante que nos puede decir el vector D, aunque tal vez es el más fácil de los cuatro. En el caso del vector D, para las polares no tenemos mucho inconveniente. Pondríamos su magnitud, que es de 150 unidades. En eso no hay inconveniente. Y el ángulo polar podría ser tranquilamente desde el eje X positivo sobre el cual estamos encima. Podríamos ponerle tranquilamente el ángulo llano positivo más 180 grados, o lo que daría exactamente lo mismo desde abajo, el menos 180 grados. En este caso es justo cuando coinciden nuestros dos ángulos, tanto el positivo como el negativo tendrían el mismo valor. Nada más por hecho lo interesante le voy a poner el menos 180 grados. Ahora, en cambio, con la representación geográfica es donde tenemos algo interesante. Las mismas 150 unidades, pero para expresar la orientación de este vector que no está correctamente escrito. Ahora sí. Para expresar la dirección geográfica del vector D, por ejemplo, alguien podría decir que estamos yendo desde el sur, 90 grados hacia el oeste, y de hecho da lo mismo decir que estamos yendo desde el norte, 90 grados hacia igual el oeste. Pero eso no es algo que se utiliza normalmente. Sí podríamos entenderlo, porque ya de las dos más o menos está siguiendo la regla que acabamos de ver, pero más bien cuando algún vector está apuntando directamente hacia alguno de nuestros puntos cardinales, directamente hacia la derecha, directamente hacia la izquierda, directamente hacia arriba, directamente hacia abajo,
le ponemos solamente ese punto cardinal. En este caso, ponemos solamente la O de oeste y ya estamos completos. Entonces, esta sería la forma de expresar el vector D en geográficas. Otra pequeña exclusión a la regla, otra pequeña forma de poner algún ángulo especial en geográficas, es justo cuando el vector está en la mitad de un cuadrante, justo cuando está al mismo ángulo tanto del Y como del X, estaría justo en la mitad del cuadrante, es decir, está justo en la mitad entre el norte y el este. Entonces, en lugar de ponerle norte 45 grados este o este 45 grados norte, solamente se le deja como noreste. Está apuntando directamente hacia el noreste, porque está entre la mitad entre el norte y el este. Y lo mismo para cualquiera de los otros cuadrantes. Si es que estamos justo a la mitad entre el sur y el oeste, entonces en lugar de poner algún ángulo, simplemente es suroeste o sureste o noroeste. Entonces, esos 4 ángulos especiales, además de los que apuntan directamente en alguna dirección específica, en algún punto cardinal directo, les ponemos de esa forma. Bien, ¿alguna pregunta de esto de lo que acabamos de ver, de igualdad y nuevamente un poco repasar las polares y geográficas? Bien, me dicen nomás cualquier inconveniente. Por lo pronto voy a ir a la aula virtual para comenzar a explicarles el trabajo de esta clase. ¿Dónde está eso? El trabajo número 2 todavía no está visible. Ahorita sí. Bien, entonces, GD 23, si estamos bien. Aquí nuestro segundo trabajo, justo abajo del primero, es el que dice trabajo vectores 2, representación polar. En este caso, ya es un tipo cuestionario. Generalmente voy a intentar hacer la mayoría de los trabajos de esta forma, porque así directamente ya sabrían cuál es el resultado y si es que está bien resuelto. Entonces, en este caso, como inicio otro intento, bueno, pongamos continuar. La idea es más o menos 3 ejercicios de este estilo. Los 3 son igualitos. Recuerden, son secuenciales, igual que los controles, igual que las pruebas. No pueden ir navegando entre las preguntas, sino que el que les toca, una vez que lo contestan, pueden poner siguiente. Y lo mismo, no pueden regresar a ejercicios anteriores, ni tampoco adelantarse a ejercicios posteriores. ¿Cuál es la idea? Más o menos como lo que hicimos hace un ratito respecto a medir vectores en función de gráficos a escala. Entonces, en este caso, tenemos este vector que estaría a escala respecto a las mediciones que tenemos aquí en este plano XY. Entonces, lo que tendríamos que hacer es verle dónde está este, por ejemplo, si le hacemos igualito, armar un triángulo rectángulo, ver cuánto mide el cateto horizontal, ver cuánto mide el cateto vertical y en función de eso calcular las dos cosas que nos interesan. En este caso, magnitud del vector y dirección del vector. Ahora, mi idea original era que simplemente viéndole cómo queda el vector en el plano, obviamente no necesariamente va a llegar a justo un cuadro específico. Como aquí le vemos, no está justo en el 5. 5 sería esta línea de aquí para la medición horizontal. No está justo en el 5, está un poquito más allá aparentemente. Igual en el cateto vertical, no está justo en el 3. Aquí estaríamos entre el 2 y el 4. Justo este del centro es el 3. Y no estamos justo en el 3, estamos igual un poquito más arriba, un poquito más positivos que 3 y un poquito más positivos que 5 en el horizontal. Entonces mi idea original era más o menos para justamente irlo conectando un poquito con el capítulo de mediciones, de cantidades, que aquí tendrían que ponerlo en función de su criterio como cifra aproximada, un 3 punto algo, por ejemplo, un 5.2, por poner algún número, y en función de eso, hacer los cálculos pertinentes. El problema es que el otro curso se me quejó de esto porque dependiendo de qué número nosotros lleguemos finalmente a colocarlo como nuestra cifra aproximada, sí puede cambiar suficiente el ángulo. El módulo generalmente no, pero el ángulo sí,
puede cambiar lo suficiente como para que ya no sea una respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, con ángulos, especialmente los chiquitos de entre 0 y 10 grados, si es que le cambiamos suficiente a estos decimales que estamos utilizando en los catetos, podríamos llegar a obtener un 10 grados o un 11 grados, y me parece que entre 10 y 11, el 3%, sí, ya no, entre 10 y 11, sí, tal vez entre 5 y 4 grados, ahí ya no tenemos justamente una respuesta correcta. Entonces, por eso les pongo este dato adicional de acá, que les parecerá medio raro, pero es simple de entenderle. Solamente aquí tenemos los decimales del cateto, los decimales del cateto horizontal y los decimales del cateto vertical. Entonces, por ejemplo, aquí que decíamos que estamos por encima del 5 en el cateto horizontal, entonces vamos de acá y nos dice que los decimales del cateto horizontal son, este 0 de aquí no le toman en cuenta, solo los decimales serían de 0.0883. Entonces el cateto horizontal en este caso sería aparentemente de 5.0883. Lo mismo con el otro, en el cateto vertical, lo mismo, habíamos dicho que desde el 3 un poquito más arriba, y en este caso aquí nos dice que tanto, entonces nuestro cateto vertical sería, en este caso, 3,18. Y ya tenemos nuestras medidas completas para hacer nuestros cálculos y tener estas respuestas. ¿Qué más necesito decirles? Me parece que sí reconoce el punto y la coma, eso depende de algunas cosas, pero vamos a centrarnos más bien de forma general, y siempre que les haga algún ejercicio, vamos a utilizar el punto para los decimales. Igual si es que llega a haber algún inconveniente, luego lo podemos revisar de forma específica, pero más bien acostúmbrese a utilizar en física el punto para los decimales, como seguramente tienen normas distintas para cada materia. Voy a intentar acordarme de incluirlo en la descripción del ejercicio. Utilice el punto para decimales. De ahí, la cantidad de decimales, eso depende de ustedes, porque si tienen una respuesta que es 40.000, que me pongan 40.000.1 o 40.000.1234, los decimales no son significativos, no impactan a la cantidad, por tanto podrían dejarles sin decimales. Pues si tenemos una cantidad que es 0.000985, entonces ahí sí, si es que me lo simplifican como 0.00, ya no me acuerdo cuántos ceros dije, 1, al 985 todo le suben a un 1 a la siguiente cifra más cercana, entonces ahí sí estamos perdiendo información. Siempre intenten tener al menos 3 valores, 3 cifras significativas, no de las de medición, sino de valores reales. Generalmente al menos 3 son recomendables. Si ponen más es obviamente mejor, siempre y cuando estén utilizando las operaciones correctamente. No sé si es que hay alguna pregunta sobre el trabajo o de algo de lo que hayamos visto, me dicen nomás. Sí, Inge. Ahí ¿Sí? dice que son intentos ilimitados. Se puede hacer las veces que se quiera Sí, hasta llegar a la nota. ajá, sí, dentro de la semana que está abierto, pueden hacerlo las veces que quieran. La nota más alta es la que se va a quedar, y así más o menos es la idea para todos los trabajos que sean de este estilo, que sean de tipo cuestionario. Ujú. Igual que los controles. Bien, entonces al menos espero que ya hayan iniciado, si no tienen unos 8 minutitos dentro de la clase para poder ir adelantando este pequeño ejercicio. En los test no se han de demorar mucho, pero bueno, me dicen nomás cualquier incómodo que tengan.
Bueno, llegaríamos entonces al final de la clase de ahora. Para la siguiente clase comenzaremos a revisar las operaciones básicas con vectores. Iremos viendo algunas cosas necesarias para poder ir avanzando justamente con lo de las operaciones. Y seguramente alguna otra forma para representarlos. Bien, entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente clase. Inge, Sí, Hasta luego, Inge. hasta luego. Inge, disculpe, una pregunta. Mira, Sí. yo soy de matrícula extraordinaria y de los trabajos de la anterior semana me sale, pero con retraso de No bastante importa. tiempo. ¿Tendría algún problema en la nota? No, el retraso nada más es para que tengan en mente que se supone que son trabajos para la siguiente clase, pero que en todos ellos van a tener una semana para poder hacerlos, para poder entregarlos o corregirlos. No hay ningún problema de que salga ese atraso. Ah, ya, gracias, Inge. Y del trabajo de los vectores, ¿para cuándo hay que entregar la hoja 2? Ya, igual que el deber de la hoja 1, que son todos los impares de la hoja 1, el deber de la hoja 2, que son todos los impares de la hoja 2, con preguntas y problemas, todo eso son con las normas de los deberes. Entonces, tienen un formato específico y todos los deberes que vayamos acumulando se entregan un día antes de la evaluación más cercana. Entonces, no tienen fecha porque todavía no tenemos fecha de evaluaciones. Supondría, no estoy seguro, eso toca esperar a las autoridades, que la primera semana de pruebas seguramente es desde la semana del 7 de diciembre, pero bueno, yo les estaré avisando. Entonces, igual, eso es algo que nos ponemos de acuerdo cuando ya tengamos una semana para las evaluaciones. Yo les pregunto, igual con alguna encuesta, qué día es más factible para ustedes y de ahí ya diría, hasta un día antes pueden entregar y hacer modificaciones de los deberes. Sí, nada más, por el momento tengan en mente que ya se acerca poco a poco, lento pero seguro, la entrega de los deberes, así que no dejarán que se vaya acumulando. Al menos el deber de la ciencia ya debería estar o terminado o cerca de acabarse. Y desde la siguiente semana creo que ya podrían ir comenzando o ir ya avanzando en sus deberes de este tema. Ay, ya, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces creo que nadie más tiene preguntas. Nuevamente nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Igualmente, nos vemos.